Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias... ...y hoy tenemos encima de la mesa nuestros amigos de Cosmética Alea Natural... ...con su gama de champús Cabesán. Los champús Cabesán, con un 50% de extracto de plantas... ...fortalecen el folículo piloso y nutren su cuero cabelludo. Son champús sin parabenos, sin siliconas, sin perfumes añadidos. Cabesán dispone de un champú con un 50% de extracto de plantas para cada tipo de cabello y con su uso frecuente notarás cómo tu cabello adquiere más brillo, más volumen y permanece limpio durante más tiempo. Pruébalo ya y entra en www.champucabesan.com o llama al teléfono 976 641 465 976 641 465. Champú Cabesán, tu cuidado capilar diario. Bueno, tenemos en la mesa a dos personas con un pelazo estupendo. Don Mario Noya. Para el champú. Claro. ¿Se dice champuses o champúes? Pues champúes. Champules. Yo creo que se admiten las dos cosas, champúes y champús. Igual que ñues y ñus. Se admiten. Exacto. Ambos. Sí, señor. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Yo no tengo tan buen pelo como Mario porque no he empezado todavía a usar Cabesán. Pues es cuestión de tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena. Así es. La dicha de tener un buen pelazo, pues oiga, en fin, no es eso desdeñable. Es un privilegio. Bueno, muchas felicidades a don Mario Noya, que se ha incorporado al grupo directivo, patronato o comité asesor de la Fundación Disenso. No es ese exactamente el cargo, pero vamos, los capos y tutti capi. Felicidades a la Fundación Disenso por incorporar a un buen tipo como es don Mario Noya, que no solo defiende las causas justas, sino que además es una buena persona. Exacto. Y del Madrid. Bueno, eso es una de las pocas. Creo que no era requisito. Este tipo de cosas me felicita a todo el mundo, salvo mi mujer, que dice, joder, lo que eres capaz de hacer para no sacarme a cenar. Que ahora no puede. Reconocerá usted que razón no le falta. Efectivamente. Enhorabuena a usted también por ser miembro de la Junta Directiva de Pie en Nos Pared. hemos incorporado ambos a la Junta Directiva de Pie en Pared, así es. No saben a quién han metido Eso dentro. Es. Ahora, y lo de disenso a mí me parece muy importante y agradezco de corazón a... Usted también está, ¿no? En la... Yo estoy en el comité directivo. Él está entre bambalinas. Eres el que mueve los hilos. Yo no muevo nada. Vale. No, yo agradezco de verdad a quienes están al frente de Disenso, en especial a Jorge Martín Frías, la confianza depositada en mi persona, ¿no? Porque están haciendo una labor extraordinaria en Europa y en América. Y siendo pocos... No se nota. Son peleones, sí, eso es, no se nota. No se nota porque están en todos los frentes y se dedican tanto a la... Mira, Juan Carlos Girauta, por ejemplo, te dice, yo construyo en la Eurocámara, destruyo en redes cuando los troles liberticidas se empeñan en ponernos palos en las ruedas, etcétera, que son muy activos, digo, y ahora mucha gente habla, en vez de think tank, hablan de acting tank o de act tank, ¿no? Es decir, porque de lo que se trata efectivamente es de actuar, es de aplicar lo que tú consideras que eso es más adecuado, llevar las ideas a la práctica, ¿no? Y en eso creo que están haciendo una labor. Ya sabe usted el chiste. ¿Usted qué prefiere primero? ¿Pensar o actuar? Y dice, actuar. Dice, no, pensar. Bueno, don Antonio Muloni, muchas gracias por esa entrevista de doña Carmen Álvarez Vela sobre mi libro Yo el difamado, que ha publicado La Gaceta. Una entrevista... se publicó ayer y está funcionando, se está leyendo mucho. La entrevista. Es una entrevista no me sorprende. Excelente, como todas las de doña Carmen Álvarez para leer con Vela. calma y disfrutarla. Está muy bien la entrevista.
Bueno, Muy recomendable. ayer fue la declaración de Sánchez ante el juez. La han escuchado ustedes, me imagino. Sí. ¿Quieren que la pongamos? ¿Podemos ponerla, don Julio? Pues vamos a escuchar al amigo Sánchez declarando. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul No, y respecto de don Joaquín Goyache Goñi, tampoco. como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Bueno, Sánchez puso todo su empeño en que no se pudiera escuchar este momento. Y puso todo su empeño, no sé, en mi opinión, más que porque tenga mucha relevancia procesal el tema, porque debe de ser un palo para su ego de 3 pares de narices tener que someterse a un juez y él, que es el más guapo, el más chulo, el más poderoso de España, tener que obedecer y responder a la pregunta del juez, ¿no? Y además, no sé qué opináis vosotros, pero que quiero decir, precisamente en este tipo de trámites que podría despachar con tantísima facilidad, el hecho de que esté cargando tanto las... entero? O sea, ¿El qué? la captura. Sí. El hecho de que le imponga tanta gravedad a algo que podría despachar, ¿no? De manera muy... Eso, mire. Oiga, me acojo a mi derecho a no declarar y tal. Adelante. Indica o que tienen mucho que ocultar y intentan y van a dar una guerra cloaquesca, o que, bueno, la condición mentalidad del personaje, como dice Don Luis, de decir, a mí, ¿tú quién eres para...? No acaban de concebir de verdad que tienen que rendir cuentas. Yo creo que gran parte de lo que les ha pasado es eso. Yo también lo creo. Que decían, pero yo, ¿por qué voy a tener que dar cuentas de qué? Y mi mujer, es que es mi mujer. ¿De qué? Está a punto de no tener que rendirle cuentas a nadie, tiene todo controlado y le queda algún juez suelto. Básicamente es lo que queda en España, que todavía puede pedirle cuentas a Pedro Sánchez. Se le nota con la voz incluso más engolada de lo habitual, que ya es decir, tenso. Al juez se le nota nervioso en la voz, y eso que básicamente él sabía que era un trámite que iba a durar 2 minutos. Sánchez, para mí lo más importante de todo esto es que el presidente del gobierno se niega a declarar para no perjudicar a su esposa. Es decir, el presidente del gobierno reconoce tácitamente que si habla perjudica a su esposa. Y eso es lo más importante de esto. No puede ayudarla por mucho que diga, sin mentir, claro. Y un testigo, pues al final no puede mentir ni Pedro Sánchez todavía, siendo testigo, que ya podrá. Para eso está trabajando para controlar el Poder Judicial y lo está consiguiendo. Hombre, decirle eso a Sánchez, dice que no puedo mentir que como yo no testigo, puedo mentir, pues no hablo. sujétame el cubata. Pues no hablo. Eso fue lo que hizo, pues no le contesto.
al final, y luego la gravísima actuación de Bolaños, que es ministro de Justicia, que no es un militante del PSOE más, saliendo a continuación para decir que ¿cómo puede tener las partes un vídeo de la declaración? Hombre, pues ¿cómo no van a tener las partes un vídeo de la declaración? Tendrán que saber lo que ha dicho un testigo. Peor que eso, siendo ministro de Justicia, dice que Sánchez tenía derecho a declarar como por escrito. Dices, esto lo dice el ministro de Justicia. Oiga, no tenía derecho a declarar por escrito, porque no le iban a preguntar sobre sus actividades como presidente de gobierno, le iban a preguntar sobre algo, un posible delito del que él puede ser un testigo y con el que en principio queremos creer que Sánchez no tenía nada que ver, ¿no, Bolaños? No, y fijaos porque, mira, te pillan una tertulia. Muchas veces los abogados se llevan las manos a la cabeza contra la razón y dicen, madre mía, los periodistas, el conocimiento que tienen de derecho. Con razón. ¿Vale? Te pillan una tertulia así de primeras y dices, bueno, pues no tenía derecho, no tenía derecho, en fin, lo que hayas leído deprisa y corriendo en Twitter y puedes dispensarlo de alguna manera. Al ministro de Justicia, evidentemente no. Evidentemente no ha dicho eso. No debería. No, ¿cómo que no debería? Que ni se contempla. Por eso es peor. Porque lo que están haciendo es intoxicar. Claro. Los que vienen a repartir carnés de prensa y los que quieren amordazarnos por el bien de la libertad de expresión, vienen a intoxicar. Evidentemente está intoxicando. O sea, no es no es una salida del paso, ¿de acuerdo? Lo está haciendo para ponerte en la mira. Al juez y a todos. Y al que se mueva, en cualquier ámbito, su partido, donde sea. En cuanto a la declaración insustancial y el esfuerzo que ha hecho Pedro Sánchez por impedir que se produjera, para esto sí que sigue siendo absolutamente necesaria la prensa. La portada del Mundo. El Mundo haciendo portadas históricas es un gran medio. Es mi esposa. ¿La habéis visto hoy la portada del Mundo? Es mi esposa. Y Pedro Sánchez sentado, sin chulería. Puede ser que hoy la férula la vaya a necesitar más porque muy probablemente estuviera ahí apretando los dientes de una manera... ¿Habéis visto cuando aprieta los dientes Pedro Sánchez? Quítate de medio, ¿eh? No debe de ser de... No debe los movimientos de las placas tectónicas no son nada comparado con los músculos de su cara. Este tipo de portadas es lo que enmarcan la cuestión, porque si tú oyes a Pedro Sánchez así, dices, vale, pues muy bien, pues sí, pues mira, qué cosa más, para eso me la ha puesto Don Luis, un juez que tartamudea frente a un señor que invoca un artículo de la legislación. No, toma, una portada, que te la voy a enmarcar. Porque además el caso no es la pichona. El caso no es la pichona y se está demostrando y por eso están así. Y no tengo tan claro que les vaya a salir bien porque tiene muchos frentes abiertos y muy peligrosos. A ver dónde para lo del hermano. A ver dónde para lo del hermano. Están implicando a mucha gente que puede acabar teniendo problemas muy importantes. La gente que está firmando cositas va a tener problemas. O ocultando a su hermano en su casa, ¿eh? Va a tener... Pero eso puede tener menos recorrido. ¿Qué le vas a decir a un señor? No, depende si tiene que ser testigo de si su hermano vive en España o no. Eso es, perfecto. Muy bien, bien tirado. Pero digo que ahí hay mucha gente que puede empezar a tener problemas reales. Y por mucho que te digan, oye, que yo no te preocupes que te saco al mes, van a tener que pisar. Es que alguno, como se descuide, va a tener que pisar. La cárcel, o comerse inhabilitaciones, o lo que sea. Entonces, veremos a ver en qué para. No sería y no es el hermano, es que cada vez son más gente. Claro. La cuñada. Lo de el caso Laufer, a que ya no se va a reír tanto esta mujer. A que la señora Laufer no se va a reír tanto. Es que empieza a apestar todo muchísimo y normal que esté tirando con bala, ¿no? Y empieza a apestar sobre todo una cosa, que lo decía Luis esta mañana. Todo se une en un punto, que es Pedro Sánchez. Al final, el hilo conductor, la piedra angular de todo esto es Pedro Sánchez. Es el hermano de uno, el esposo de otra, el amigo del otro que llega, el cuñado de otra. Es que es una red.
cuando se decía, bueno, Sánchez tiene muchos defectos, es una calamidad para España, pero al menos no roba. Pues no lo sé ya no lo tengo tan claro. No vamos a decirlo categóricamente porque están deseando que lo hagamos, pero creo que todos tenemos ojos yo en la cara. sí puedo decir, sin que me puedan empapelar por ello judicialmente, que han salido los suficientes datos sobre la trama de las mascarillas y sobre la trama de su mujer y sobre la trama de su hermano, y sin embargo Sánchez no ha dado ni una sola explicación. Al no haber dado ni una sola explicación, yo tengo derecho a sospechar que el jefe de las tramas de ladrones es Sánchez. Claro, sospecharlo todo. Oiga, yo le invito, tiene aquí un micrófono, por favor, venga aquí y hablamos. Yo le pregunto, no tengo ningún problema, y además, pues, si usted da unas explicaciones satisfactorias, diré, pues el jefe de los ladrones no era Sánchez. Pero como no las da, como no ha respondido ni a una puñetera pregunta... La única vez que ha hablado fue cuando salió en la Moncloa a decirnos que se retiraba 5 días para decidir si seguíamos siendo dignos de su gobierno o no. Y en ese discurso dijo que esto no tenía nada que ver con la justicia, que su mujer la actuación de su mujer había sido impecable, que esto era un invento de la ultraderecha, de la prensa de ultraderecha y de la oposición de derechas y de ultraderechas. Eso vino a decir, que todo esto era un cuento y que no había caso. En ese momento su mujer ya estaba imputada y nos contó esa película. Y volvió 5 días después sin dar una explicación, con una solución política a un problema personal, que era perseguir a los medios no afectos y a los periodistas que no le bailan el agua. Y ya está medio materializando ese proceso. Yo estoy seguro de que esto no tiene nada que ver con su mujer. Esto es un plan, esto está ocurriendo en todo Occidente, en Estados Unidos es evidente, en Alemania es aplastante con la prensa que no sigue lo que dice el discurso dominante. Aquí Sánchez ha aprovechado que el piso va a pasar por Valladolid, que su mujer pasa por la Complutense para perseguir a la prensa. Pero ha vuelto con eso. Él no ha dado una explicación más allá de aquel día decirnos que esto no hay caso. Y hay tanto caso que él ha tenido que declarar ante un juez que es esposo de Begoña Gómez. Es todo lo que ha alcanzado a decir. Y ha negado que conoce a los otros dos investigados, imputados, cuando todos sabemos que los conoce. No. Un momento, la pregunta concreta era, ¿tiene usted relación de amistad o enemistad? O de algún tipo. No si los conocía, y él ha dicho, no, yo no tengo relación de amistad. ¿Que los conoces? Bueno, sí. ¿Que ha estado con ellos en reuniones? Sí. No, vamos a ver, tú por supuesto que puedes declarar como testigo contra alguien que conoces. La pregunta para ver si estás dispensado es no si tú le conoces, que eso da igual, sino si tú tienes relación de amistad o enemistad, en cuyo caso pues tu declaración como testigo podría no ser demasiado correcta, bastante está contaminada, ¿no? Entonces él dice, no, yo no tengo relación de amistad con Barrabés. Dice pues no. A lo mejor la tiene, pero ¿cómo demuestras que la tiene, no? Eso es muy muy complicado. Él dice que no la tiene, pues nada, pues no la tiene, es su problema. Bueno, reunirse en Moncloa pues igual no supone una amistad, no sabemos. Bueno, sí, no necesariamente. Se reunió por razones personales, yo puedo pensar que hay una amistad ahí. Ah, claro, eso sí, tenemos derecho a sospechar que existe esa amistad. Ahora, es difícil demostrarlo, ¿no? Es difícil, pero, sí. pero no es imposible. No. Ah, no, ¿cómo demuestra usted que existe amistad entre alguien? Oiga. Tú puedes demostrar que existe amistad en el sentido de, vamos a ver, si tú empiezas a hacer pesquisas periodísticas reales de a ver dónde han coincidido estos tipos y en qué circunstancias, puedes acabar diciendo, tú evidentemente tienes una relación de este señor que va más allá de lo profesional, que además no te vincula nada en lo profesional con él. Nunca. A ver si nos empezamos a entender. Segundo, imagínese, don Luis, que no lo sé, tú empiezas a consultar agendas de Moncloa y programa de actividades de este señor. Visita del equipo de balonmano femenino que ha ganado la Copa de Ciudad Real. Está ahí, ¿por qué? Porque han ganado la Copa de Ciudad Real. Bueno, ¿y este señor qué hace aquí? ¿Este señor por qué venía? ¿Está consignado en algún sitio? No, a lo mejor es porque es amigo. Y el día que visitó está en la agenda, a lo mejor ni está en la agenda. Por eso digo, claro. Es decir, no es tan complicado inferir lo de ser amigo. Bueno, vete tú a saber, hay amigos que se detestan y son amigos, dicen, no le puedo ver, es mi amigo. Vale, yo ahí al interior del alma de Sánchez no lo intentes. Faltaría. Pero sí que puedes discernir si la vinculación con este señor era casi obligada por una cuestión social o no, o iba más allá. No es tan difícil y ya veremos. Al ver que
al seguir el rastro del dinero y de las contrataciones que haya hecho este señor, vas a ver por qué ha sucedido. Oye, de repente, ¿por qué? ¿Y tú por qué hablabas con él? ¿Te lo encontraste un día en la calle o cómo fue esto? No es tan difícil, don Luis. Si pautas la conducta de este buen hombre, es fácil, no es tan difícil. Si empiezas a seguir, oiga, me lo invento ahora, a ver, ¿por qué nunca jamás ha habido una orden de compra de bicicletas en Moncloa y de repente aquí hay una orden de compras sustancial de no sé cuánto? ¿Y este señor trabaja en esto? Ya digo yo que si haces pesquisas de este tipo puedes descartar que que tu relación con él sea meramente circunstancial. Yo creo que sí, yo creo que habrá mucha jurisprudencia al respecto, de una manera de comprobar qué relación tenía un testigo con los imputados y de cómo han mentido muchas veces diciendo que no la tenían cuando seguramente no era profesional. Luego, no lo sé, pero si volvéis a escuchar el audio, cuando le pregunta ahí se pone muy tajante, que es cuando yo no conozco a Antonio Muloni. Si lo tienes enfrente. No, tú lo sí, bueno, aquí, en cualquier caso, es una disquisición un poco sí. absurda. El caso es que hoy seguimos conociendo. Me diga usted eso. Joder, llevamos aquí 10 minutos. No, digo que no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque efectivamente, pues yo que sé, podría haber maneras de tratar de demostrar la amistad de alguien, pero dudo de que vayamos a poder demostrar si Barrabés y Sánchez son A ver, que Sánchez amigos. No tiene amigos, eso partamos de ahí. Mira, me está usted dando la razón. Bueno, Sánchez no tiene amigos. Pero tiene enemigos. Don Luis, que no, que sí, que eso sí se va a poder demostrar, que se puede. Es que hay cosas que nos creemos que pertenecen a tu intimidad y que nadie te va a rastrear, y se rastrea porque es muy fácil. Si tú empiezas a hacer una investigación exhaustiva de alguien que es un funcionario público, vas a saber si tiene o no. Imagínate que pones a decir, sí, a ver, registro de llamadas, a ver si de verdad estos tipos no se conocen. A ver. Y de nuevo, empiezas a chequear un montón la prensa. ¿Por dónde se mueven estos tipos? Ese día este señor estaba... Ya te digo yo que es mucho más fácil que saber si Pedro Sánchez y yo tenemos algún tipo de vinculación. Porque en mi vida jamás, nunca hemos estado ni a 100 metros de distancia. Es mucho más fácil. No hay manera de ligar ahí. Pero en este caso sí, y hay muchísimo dinero. Es que el dinero se rastrea de una manera fenomenal. Un momento, ahora me va usted a decir que la amistad tiene que ver con el dinero. Tú puedes estar cobrando de un corrupto y no tener con él ninguna amistad, pero estar cobrando del corrupto y por tanto tener con él una relación, vale, ¿no? Pero una relación. Pero si tú partes de un desconocimiento de ese señor, es más, ahí puedes incluso documentar que tú has empezado a tratar con alguien, si sales de la nada. A ver, todo el mundo sabe, de hecho Pedro Sánchez antes presumía de que era muy amigo de sus amigos, de los que ha ido colocando en los sitios. Yo a este le conocía del Estudiantes. Qué bien. Y por eso estamos jodidos ahora, porque como le conocías y le has tenido que dar el trabajar, nos va a arruinar. Bien. Es que no hay caso aquí. Es que aquí de repente te puedes encontrar con que surge una relación de la nada. Y ahí es mucho más fácil saber... Mire, por ejemplo, hoy hemos sabido, dentro de las cosas que publica la prensa, que hay un constructor que resulta que establece contacto con Koldo, quedan a comer muchas veces y ¡pum!, le caen 80 millones al constructor en obras del Ministerio de Fomento. ¿Eso era amistad o una relación de mero sexo? Vamos, de mero interés, ¿no? Vale, don Luis, pero eso se suele fundar, vamos a ver, los puticlubs en los escenarios, en las tramas de corrupción son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitan fraguar una amistad. Porque si no, no la fraguas. ¿Cómo lo haces? Cuando tú entras en negocios oscuros necesitas acercarte, saber con quién estás hablando, es muy difícil. Cuando tú entras en negocios oscuros necesitas compartir actividades oscuras con gente. Y ver quién es el que está, y además verlo en circunstancias especialmente siniestras para que nadie tenga la tentación de querer abrir la boca.
Por eso son tan importantes este tipo de escenarios. Ahí fraguas una amistad. Evidentemente no es la misma amistad de Miguel Hernández y Ramón Sige. ¿De acuerdo? Pero es una amistad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y luego vamos a hacer que Mario Noya entre en éxtasis. Van a ver ustedes por qué. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y se incorpora a nuestra tertulia don Matías Jove de la asociación Cuba en Transición. Y para hablar, pues no de Cuba, sino de Venezuela, pero de Cuba. Porque en Cuba, al final, en Venezuela, al final, aunque es Maduro el que ocupa el gobierno, pues algo tienen que ver los cubanos en el mantenimiento, en el sostenimiento, en la permanencia del régimen, ¿no, don Matías? Buenos días. Buenos días, Luis. Sí, efectivamente, Cuba es central y es imposible entender lo que está pasando en Venezuela sin entender lo que ha hecho Cuba durante todos estos años y el papel que todavía tiene Cuba en la represión y la tortura que se está practicando en Venezuela. Pues vamos con ello. ¿Qué tiene Cuba en Venezuela? Pues Cuba tiene absolutamente todo y ha conseguido un sueño que tenía Fidel Castro prácticamente desde los inicios de la revolución. Fidel Castro ve en Venezuela ya en 1959 como el brazo financiero para pagar, la chequera para pagar la internacionalización un poco de la Porque tenía los recursos que en Cuba no había, ¿no? Bueno, efectivamente, Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo de todo el mundo. Eso lo ve rápidamente Fidel Castro. En 1959 viaja y se reúne con el presidente electo Rómulo Betancourt y le propone que financie la revolución. Betancourt le dice que no y ahí empieza toda una guerra que dura décadas en la que Fidel Castro, a través de 1000 artimañas, intenta tomar Venezuela. Primero a través de movilizaciones, hay un intento de invasión en el año 67. ¿Un intento de invasión en el año 67? En el año 67 se produce una especie de Granma 2 en el que unos cubanos y unos venezolanos desembarcan en Machucuruto. Intentan hacer rememorar la historia de Cuba en un intento de invasión fracasado y ahí renuncian a la lucha armada
y hacen una cosa que el amigo de Mario Noya, Avendaño, ha contado muy bien, que es infiltrar al ejército. Y esto acaba en el golpe de Estado de un teniente coronel que se llama Hugo Chávez en el año 1992, que acaba con Hugo Chávez en la cárcel. Pero esto, como sabemos, no es el final, porque finalmente, cuando sale de la cárcel, Hugo Chávez visita a La Habana, le da un enorme abrazo a Fidel Castro y se prometen que uno va a ser la inteligencia, el control, y otro va a ser la chequera de ese proyecto común, que es exactamente lo mismo que es Cuba y Venezuela. Chávez gana las elecciones y a partir de ahí es todo un proceso muy rápido en el que Venezuela va replicando pues todos los sistemas de Cuba, y no solo en Venezuela, también en el exterior, y eso es otro tema distinto, pero nosotros aquí también hemos tenido parte de Venezuela. Casi inmediatamente después de llegar al poder, Chávez firma un acuerdo con Cuba por el cual Venezuela se compromete a entregar a Cuba 53.000 barriles de petróleo diarios. Vamos, que Venezuela se ha convertido efectivamente en la chequera de Cuba, suministrándole el petróleo, y a cambio Cuba enviaría al país médicos, maestros, entrenadores deportivos, funcionarios, asesores, vamos, o sea, gente para controlar el país y al gobierno, pero bajo la apariencia de distintos tipos de cooperaciones, ¿no? Efectivamente, llegarían a ser 100.000 los... ¿100.000 cubanos? No, 100.000 los barriles de petróleo. Ah, perdón. Y los cubanos, bueno, fueron 46.000 los contados que llegaron, que eran médicos, entrenadores deportivos, funcionarios, pero no eran solo entrenadores deportivos o funcionarios, sino eran aquellos que iban a replicar en Venezuela un modelo que en Cuba ha funcionado muy bien y que venía de la Stasi, que es un modelo de control social de abajo arriba, de barrio a barrio, con comisarios en los comisarios barrios políticos y se llegó a decir que el 22% del PIB de Cuba venía directamente de las ayudas de Venezuela. Y lo que no consigue, porque claro, Hugo Chávez se encuentra con que tiene un régimen al menos formalmente democrático y tenía que cumplir una serie de requerimientos legales, y no controla el ejército. Esto acaba en un golpe de Estado contra Hugo Chávez, y ese es el momento en el que Fidel Castro da un paso adelante y dice: tenemos que romper todo esto. Y ahí es cuando se toma la decisión. Hay una serie de acuerdos que en su momento fueron secretos, pero ahora son totalmente conocidos, en el que Cuba toma la dirección y la supervisión del ejército y los servicios de inteligencia venezolanos. ¿Y en estos momentos Cuba tiene controlados tanto el uno como los otros? Cuba es la cabeza. Cuba es la cabeza de Venezuela, no es la cabeza operativa en el sentido de que hay venezolanos reprimiendo, pero Cuba ahora mismo tiene y está investigada por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por agentes cubanos. Entonces hay testimonios donde cuentan que en el helicoide, estas torturas vejatorias tan salvajes, cuentan que el acento que oían, porque tenían, ¿no?, muchos de estos en las torturas te cierran los ojos y te los vendan, pero el acento es cubano. El manual de operaciones especiales, el manual de tortura que se aplica ahí es cubano, los procedimientos son cubanos, y sobre todo las competencias por estos acuerdos que se han dado a conocer son cubanas también. Entonces, como dijo el secretario general de la OEA, el responsable de la tortura y la represión en Venezuela es Cuba, y está siendo investigado por ello. Si no existiera ese apoyo de Cuba al gobierno venezolano, ¿cuánto duraría el gobierno venezolano? Es muy difícil contestar sin esa pregunta. Sin esos 30.000, 40.000 cubanos que en estos momentos controlan el ejército, la policía política, etcétera, ¿podría sostenerse Maduro en el poder? Es imposible. O sea, ahora mismo tiene, lo hemos visto en las elecciones, ¿no? Tiene una gran mayoría absolutamente en contra del gobierno. Incluso en las mesas instaladas en los cuarteles. Incluso en las mesas instaladas en los cuarteles. Lo que pasa es que hay que entender que lo que se está jugando en Venezuela va mucho más allá de Cuba, porque Cuba es un proyecto que trasciende una isla. Y ahí está Irán, y ahí está China, y ahí está Siria. Es un hub
terrorismo internacional, si se me permite la expresión, que va mucho más allá de lo que ocurre en el país, ¿no? O sea, es un Estado fallido en el que hay unos delincuentes que han tomado el poder y están sirviéndose de Venezuela como tapadera, ¿no? de esos negocios que tienen, ¿no? El cártel de los soles es uno de los cárteles más importantes del narcotráfico y está controlado por el ejército venezolano. Entonces, yo creo que a la hora de definir lo que es Venezuela, que es el debate un poco que estamos teniendo en España, si es una dictadura, no es una dictadura, Venezuela es un Estado criminal. Y yo creo que es muy importante las calificaciones, porque cuando uno califica una realidad, eso tiene consecuencias. Y si Cuba es un Estado criminal, con un Estado criminal no se negocia, se le derrota. Que Borrell le dirá que no se negocia, sujéteme el cubata, ¿no? Efectivamente, Borrell tiene una larguísima carrera de complicidad, primero con el régimen cubano y después con el régimen venezolano, ¿no? Y yo creo que precisamente viene de esa calificación, ¿no? Él trata a Venezuela como si fuera un Estado normal, ¿no? Democrático, cuando es una narcodictadura criminal y de la que nos tenemos que defender. A mí, en Borrell, lo que me maravilla, no sé si se han fijado ustedes en las caras. Cuando habla de Venezuela, pues midiendo las palabras, últimamente la ha calificado una vez de dictadura y tal, pero midiendo las palabras, y tenemos que ser constructivos y tenemos que encontrar una salida. En cambio, le preguntan por Israel o se hace eco de bulos descarados contra Israel y le sale la cara de odio. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Don Luis, mire, de todo esto que está diciendo Le Matías... veo muy bajito en la silla. Sí, es que Mario. he un accidente. He hecho el idiota y ahora no me sé yo, tengo ¿Cómo problemas subirla? Ahora lo resuelvo en la siguiente pausa. De lo que ha hecho... Parece, está usted ahí disminuido. Parece que me estoy reduciendo. De lo que ha dicho don Matías hay cosas muy interesantes y descorazonadoras. Venezuela fue la alternativa de la izquierda al modelo criminal cubano. Y por eso Fidel Castro juró odio eterno a Rómulo Betancourt, que fue el que paró al ídolo mundial que era Fidel Castro y su revolución guerrillera que iba a liberar el continente. Y lo paró en Venezuela, un tío de izquierdas. Un tipo de izquierdas que generó una corriente de oposición al mito. Y eso no se lo perdonó, tampoco se lo perdonó a Venezuela, y la está castigando a modo. Ahora estamos en una situación curiosa porque, bueno, a nadie se le oculta que Lula, Petro, pues son de la misma cuerda ideológica que Maduro, y sin embargo se han negado a reconocer su falsa victoria en las elecciones, lo cual llama la atención. Dices, uy, ¿por qué le medio retiran el apoyo? Tampoco han reconocido la victoria de la oposición y tratan de buscar alguna salida para el régimen. Y dices, ¿y esto por qué? Y claro, te das cuenta de que es que Lula y Brasil, pero Lula a nivel personal tienen su ambición de hegemonía regional. Brasil quiere ser quien marque la pauta regional. Lula quiere ser el presidente de Iberoamérica. Es verdad. Y entonces Maduro mancha, es demasiado sanguinolento, demasiado cubano, demasiado... Y no solo eso, es que además... las maneras es que son muy invasivos. Entonces de repente dices, no, es que estos no buscan solidaridad, es que acaban, como les dejes, acaban mandando en tus países y demás. Hablando del número de cubanos, acabo de consultar y a veces se publicó hace 4 años una cifra, 220.000 cubanos han pasado por Venezuela desde la instauración del chavismo. 220.000 cubanos que no iban a trabajar, como dice don Matías, que iban a otro tipo de labores. Hay historias de todo tipo que son muy trágicas algunas, porque algunos iban, por ejemplo, médicos, y decían, ahí está la mía, voy a ver si me... Y a ellos, para que no tuvieran la tentación de desertar, les sometían a presión especial, a ellos y a sus familias. Oye, ten cuidado, no vayas a aprovechar que te vas a Venezuela para desertar, que tenemos aquí a tus familias y podemos hacer perrerías de todo tipo, ¿no?
tipo de cosas. La situación de los médicos cubanos en el exterior, que es parte de la propaganda y del mito cubano, es tremenda, porque es una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI, donde los médicos se convierten en una especie de agentes de la seguridad, en el que Cuba les incauta el 90% de su sueldo y crea a su alrededor toda una red también de control social y de espionaje fuera de su país, ¿no? O sea, cuando ahora en España hemos tenido ese debate, si venían médicos cubanos, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. En el COVID, y en el fondo es estar pagando agentes de influencia extranjera que, insisto, de estos países hay que defenderse, porque su proyecto es acabar primero con sus países y después exportar ese modelo que es terrorífico, ¿no? Y a los médicos los ha usado para blanquear el régimen durante décadas, diciéndonos que son los mejor preparados del mundo, cuando realmente allí no tienen ni material para prepararse, ni buenos profesores, ni buenas instalaciones, ni electricidad muchas veces, ni siquiera en los hospitales, como van a ser los mejores preparados del mundo. Pero lo que decíais en la región, la reacción de Lula, de Petro, de Boric, que fue a lo mejor la más frontal, la primera, también se debe a que sus países están repletos de venezolanos que han tenido que huir y que no se tragan ya las mentiras de su régimen, pero tampoco las de Petro, las de Lula y las de Boric. Y muchos de esos votan ya, conviven con los chilenos, conviven con los colombianos, en especial en el norte, y conviven con los brasileños en menor medida, pero también. Entonces ya no es que no crean, yo creo, no es que no crean en lo que viene de Cuba, no es que no crean en lo que viene de Venezuela, sino una mera cuestión electoral y propagandística, pues hacen como que no tiene nada que ver con Maduro, que ha pasado por horas bajas, pero parece que se ha salvado. Es muy interesante con eso que estás diciendo. El Foro de Sao Paulo se crea en 1990. Se crea en un momento, se acaba de caer el muro de Berlín. En esos años, solo en el año 93, o sea, el verano anterior a ese famoso abrazo entre Fidel Castro y Hugo Chávez, huyen de Cuba 35.000 cubanos por vía marítima. O sea, de estos que... Entonces, es en ese momento cuando Cuba está en una auténtica agonía, se está muriendo, el bloque soviético acaba de caer, o sea, parece, ¿no? Ya se habla del fin de las ideologías, cuando se crea el Foro de Sao Paulo, inspirado por Fidel Castro, y es cuando empiezan a tomar Venezuela. Entonces es muy interesante ver que esa alianza es una alianza, el Foro de Sao Paulo, mucho más sólida de lo que a veces nos dan a entender. Y es muy importante, insisto, ver que en ese Foro de Sao Paulo tenemos importantes representantes españoles también, ¿no? El amigo Zapatero, que por cierto esta tarde da una conferencia, he visto, o presenta un libro en el Ateneo de Madrid. Como socio ateneísta, qué vergüenza que permitan pisar el Ateneo a semejante colaborador de las dictaduras más sanguinarias, pero bueno. Oye, la frase que ha dicho Julio Borges es brutal. Cuéntela. Es brutal. Cuente quién es Julio Borges. Eso es. Julio Borges es un dirigente opositor venezolano que tuvo bastante relevancia hace ya... Este es lo penoso. Fue presidente de la Cámara, ¿no? Sí. De la Asamblea venezolana. Sí, fue líder de un partido que se llama Primero Justicia, etcétera, y bueno, le ha pasado lo que a tantos... esto es también otra práctica cubana. Enfrentar a la oposición, generar incomodidades, perturbaciones, etcétera, jugar con los exiliados, etcétera, ¿no? Julio Borges ha hecho una declaración, es que ahora no me está cargando el teléfono, pero venía a decir que Zapatero es un asesino en serie de la democracia. Muy parecido, si no es así, muy parecido. Y mira, sí, Zapatero es una especie de asesino en serie de la democracia. Y cuenta, dice una frase sobrecogedora que le dijo Zapatero: no conoces mi peor cara, ¿no? Cuando no estaba dispuesto a venirse a los dictados de este sujeto tan siniestro que merece llevar una vida muy distinta de la que lleva, y en ámbitos de movimientos muy inferiores, ¿no? Muy reducidos, ¿no? Borges desveló, cuando habló hace 2 o 3 días, también dijo que Zapatero amenazó a Edmundo González mientras estaba con el documento delante y le dijo que si no firmaba iba a ver las consecuencias.
O sea, no es fue Zapatero el que le dijo eso a Edmundo González, al presidente electo, al ganador de las elecciones en Venezuela. A eso se dedica Zapatero. Zapatero, el mediador. El mediador, y el humanitario, el que nos cuenta el PSOE que ha conseguido que Edmundo González salga de Venezuela. Pero es muy interesante ver el papel que juega Venezuela más allá de Zapatero, ¿eh? Porque Pedro Sánchez, si uno ve quiénes son su entorno cercano, ¿no? Que va alejando poco a poco, pero todo es Venezuela, ¿no? O sea, porque tenemos a su mujer, ¿no? Con quien hacía negocios, ¿no? Tenemos a Zapatero, que fue el adalid de su campaña electoral. Y lo sacó. Tenemos a Ábalos, que era su número 2. O sea, todos son del círculo cercano de los hermanos Rodríguez de Venezuela. Y ese círculo se va estrechando y el papel de Venezuela, que sabemos que tiene mucho dinero, pues es muy, muy relevante. Matías, ¿tú crees que se podría es exagerado establecer un paralelismo entre la colonización que hizo Cuba del poder venezolano y la que está haciendo Venezuela del poder en España? Pues mira, yo creo que 3 de los 4 pasos que explican la cubanización de Venezuela los ha dado España, o por lo menos estamos muy adelantados. O sea, siempre el deterioro institucional, han tomado las instituciones, la creación de un órgano de propaganda o de una opinión pública absolutamente dominada por parte del régimen, por parte del gobierno, y la consolidación de un esquema asistencial que haga que una parte muy importante de la población dependa del gobierno. Esos 3 pasos en España estamos muy avanzados. El cuarto, que Venezuela tardó muchos años, como hemos visto, en darlo, es la toma de los servicios de inteligencia, del ejército, o sea, la toma ya del aparato represivo, que creo que eso en España todavía no estamos. Pero como demócrata español, no como español, a mí me parece que lo que nos dicen los venezolanos de cuidadito, que hay que cuidar la democracia, creo que hay que tomárselo en serio. Venezuela ha pasado de ser una alternativa democrática de la izquierda a ser un predio donde ozan sujetos como Monedero. Fijaos la degradación de un país, lo que puede ser, ¿no? Lo peor es que hay lemas, prácticas, tácticas que ha utilizado la izquierda, que más ha conseguido movilizar a la calle, que están calcadas de Venezuela y de la Argentina kirchnerista. Frases de estas del apriete, los colores que han utilizado para sus movilizaciones, la batalla del lenguaje que han dado, está tomada de allí. Bueno, y además circula mucho, es una cuestión. Ellos también aprecian muchísimo, por razón, han tenido asesores españoles. Son los mismos asesores. De todo tipo. Es decir, hay que tener mucho cuidado, y además nadie escarmienta en cabeza ajena, pero hombre, cuando veas a un venezolano que te dice que él era médico y te está repartiendo una pizza, a lo mejor puedes llegar a decir esto es peligroso. Sucedió una cosa además muy curiosa en Venezuela. Chávez pega un golpe muy cobardemente. Murió un montón de gente. No sé si murieron 90 personas en el golpe, en la intentona de Chávez. Y el suicida régimen democrático venezolano lo libera y lo convierte en un mito. Y es que a mí nunca se me olvidará. Chávez jura la Constitución. Juro sobre esta Constitución moribunda, y Rafael Caldera ahí tan tranquilo, viendo como un espadón anunciaba lo que venía. Y han demostrado, por otro lado, que ellos no se van a parar ante nada. Tienen que matar a quien sea, lo van a hacer. Tienen que convertir cualquier símbolo de la modernidad capitalista en un antro ominoso de opresión como el helicoide. ¿Alguien ha visto el helicoide? ¿Alguien sabe la historia del helicoide? Yo escribí hace un tiempo un texto sobre el helicoide. El helicoide es como si al Bernabéu moderno lo conviertes en un centro de reclusión.
y además dejas que se hunda y que se pudra, porque el helicoide es como un absceso que tiene Caracas ahí, un túmulo que ya sobrecoge al verlo. Bueno, ¿y qué sucede? A Chávez lo alojan del poder y los de enfrente son más ingenuos que nadie, no lo sacan siquiera del país y los militares dicen, bueno, pues estos no tienen muy claro lo que quieren, vuelvo a poner a este señor aquí. Y Chávez a partir de ahí dice, ya no me lo hacen más. Decapita a las Fuerzas Armadas y crea pues, maduros de la vida, que son los que han detentado el poder desde entonces. Y militariza a los malandros. La gente en España dice, hoy los menas, qué problema hay, la delincuencia asociada a menas en el Raval, en Barcelona, en barrios de Madrid como en Vallecas, en zonas de Vallecas, etcétera. Imaginaos que un gobierno arma a esta gente para que imponga el terror en las calles, en el día a día, no en el día a día. Yo estuve en el referéndum revocatorio en Caracas con gente del Partido Primero Justicia de Borges. Y me acuerdo que fui a una barriada que había una mujer negra, negrísima, que estaba blanca ese día. De lo que estaba viendo. Como decía, los colectivos llevan todo el día llamando a la gente a votar. ¿Sabéis cómo llamaban a la gente a votar? Disparando al aire. Fueras a votar, si te había olvidado. Eso hace, por otro lado, que sean regímenes como muy tóxicos. No quiero ni contar Nicaragua. Y encima a la izquierda mainstream le viene bien porque posan de mira, no, pero yo estoy en contra de estos. Hago fechorías en mi país. Boric, que ahora, oye, que tampoco, es verdad que puedes agradecerle la posición que ha tomado. ¿Cómo llegó al poder Boric? A ver si os lo cuento. A mí no se me olvidará, John Muller, el periodista chileno, hispano-chileno, el chileno-español, no sé si lo sigue teniendo puesto, en su perfil de Twitter fijó una imagen del metro de Santiago calcinado. Que tengo que recordar a la gente que en Chile comenzó una insurrección que no provocó una guerra civil porque los otros no respondieron. Los mataron, ¿eh? Por el aumento del billete de tren, de metro en Santiago de Chile. Y eso lo usaron para tirar abajo un régimen. Y ahí había cubanos también, recuerda, Mario. Por supuestísimo. Sí. Mataron carabineros, o sea, murieron policías. Mira, Chile. Mira que es que esa fue también una gran diferencia. Betancur frente a Allende. ¿Qué pasó en Chile cuando Fidel Castro decidió hacer una gira que no sé qué se tiró 3 semanas por Chile? Para arriba, para abajo, haciendo ver que el país era suyo, que explica un montón cómo se aceleraron las cosas en Chile y cómo se dio el golpe de Estado, porque dijeron que este viene aquí a estar 3 semanas como Pedro por su casa. No, nosotros no lo hacen. Pero el modelo Allende, por un lado, frente a Betancourt, que dijo que a mí me vas a montar una guerrilla en mi país, lo llevas claro. Y la izquierda, en vez de tirar por el modelo Betancourt. Es que a mí me irrita mucho cuando se dice, eso aquí no puede pasar. Aquí en España, esto es Europa, va a venir a salvarlos, va a venir la Comisión Europea, von der Leyen va a evitar que aquí haya un tirano como ha ocurrido en Venezuela. Pues Venezuela era el país con diferencia más próspero de la región, no solo el más rico, que sigue siéndolo, sino, aunque no se aproveche su riqueza, era el más próspero, era un país con una democracia medianamente establecida, con una clase media amplísima para los estándares de la región y de hace 30 años. Y pasó. Y Hugo Chávez, en su campaña para tomar el poder de manera democrática, por decirlo así, hablaba de regeneración, hablaba de que había una corrupción insufrible, hablaba de que había pobreza, desigualdades. Eso nos suena a todos, ¿no? Aquí ocurre. Y luego pasó eso, y por mucho que nos lo cuenten, repetimos el mantra de que eso aquí no puede ocurrir. Cuando están haciendo lo que nos da la gana. Esta mañana recordaba Luis cómo nos encerraron en casa durante 2 meses y aquí no pasó absolutamente nada. Y como cada día vemos que hay más inseguridad en las calles, como hay una invasión no tan silenciosa, como ocurren cambios institucionales que no podemos, que no, ante los que estamos inermes, vemos como nuestras instituciones ya no son nuestras, son de un partido,
Y eso va pasando día a día. Lo ha relatado Matías mucho mejor de lo que puedo relatarlo yo. Pero pensar que eso aquí no puede ocurrir es de ser de un inocente, por decirlo de una manera suave, que ya irrita. Y lo más grave, Antonio, es que lo estamos financiando. Que yo creo que es, ¿no?, el gran elefante en la habitación, ¿no? A Cuba le llevamos dando decenas o centenares de millones de euros, o sea, todos los años, pero es que además cada 10 le perdonas toda la deuda que tiene. Y esto lo han hecho gobiernos de todos los signos políticos. Entonces, con ese dinero, los etarras empezaron a entrenarse en Cuba. Cuba es como su santuario, quien les ha entrenado, y ahora mismo está en las instituciones, es lo que sabemos, ¿no? Y Cuba además se financia no solo a través de la cooperación internacional, sino a través de cada ayuntamiento de izquierdas que hay en España. Uy, de izquierdas. Vamos, ojalá fuera así. Uy, de izquierdas. Sí, ¿no? El PP es... Están utilizando cada resquicio que tienen, Entonces yo creo que aquí es muy importante pues no ser imbécil, ¿no? Y ver que Cuba y Venezuela son una amenaza para España y cortarles el grifo, porque por autodefensa. Pero vamos, Cuba y Venezuela son una amenaza para España, con lo cual es natural que Sánchez trate de aliarse con ellos, porque se alía con todos los enemigos de España. Y ellos con Sánchez. Sí, no hay ni un solo enemigo de España con el que Sánchez no mantenga una relación fluida y de amistad. Eso sí que es amistad, no lo de Barrabés. Eso es. Ayer estaba Bruno Rodríguez, estaba con Miguel Ángel Moratinos. Bruno Rodríguez es el ministro de Asuntos Exteriores cubano. Y la Alianza de Civilizaciones de Moratinos también la pagamos nosotros, ¿no? Es la chequera española. La siguiente reunión que tuvo Bruno Rodríguez es con el ministro de Exteriores de Irán, para que veamos un poco las líneas de política exterior, ¿no?, que no están como escritas, que no se llevan directamente desde el Ministerio de Exteriores, pero que yo creo que vivimos en un mundo en el que hay dos realidades paralelas, ¿no? Y hay una que pesa casi más, que es la que está en torno a Sánchez y Zapatero, y luego tienes al señor Álvarez, que yo creo que no se entera muy bien de lo que está pasando, sinceramente. Bueno, nos quedan 10 minutillos. Hemos dedicado esta última media hora del programa a lo que está sucediendo en Venezuela, a la influencia que tiene Cuba. La Asociación Cuba en Transición ha publicado un informe sobre esa influencia de Cuba en la isla. ¿Cómo puede la gente descargarlo o a través leerlo? de Twitter. A través de Twitter, ¿vale? Y aquí Cuba en Transición. Cuba en Transición es la cuenta Twitter. Allí entran ustedes y pueden acceder al informe. Pero como pues el tiempo no es infinito, tenemos que tratar lo que está pasando en Líbano, que posiblemente es el preludio de una invasión terrestre. Por ahí andan lloriqueando por las esquinas todos los antisemitas de la prensa progre. Israel ataca al Líbano. El propio presidente del Líbano dice esto es un ataque de Israel. No, perdone, es una defensa de Israel. O sea, si Portugal alberga a un grupo terrorista que se dedica a lanzar 8.000 misiles en un año contra suelo español, y entonces el gobierno español bombardea los silos de esos misiles, los almacenes de armas, o incluso invade esa zona para acabar con esos terroristas, eso no es un ataque, queridos, eso es una defensa. Vamos, ¿de qué va a tener un país que soportar que le bombardeen con miles de misiles al año? Está todo relacionado, don Luis. Que le cuenten a los venezolanos si Hezbollah es un actor desconocido en su país. Que le cuenten a los venezolanos si Hezbollah es un actor desconocido en su país. No lo deje ahí, explícalo a la audiencia. ¿No? Además hay una colonia libanesa muy importante en Venezuela y se han expedido pasaportes a ciudadanos libaneses, sirios, que son pasaportes venezolanos. Hezbollah es muy activa tanto en Venezuela, en Isla Margarita. Se ha llegado a decir que ha tenido o que tiene campos de entrenamiento en la triple frontera. Se ha denunciado que lleva muchísimo tiempo utilizándolo como zona para lavar dinero, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. En México
se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre los lazos que puede tener no solo Hezbollah, sino buena parte del mundo criminal islamista con los cárteles mexicanos y negocios compartidos ahí. Imaginaos lo que puede ser gente que se dedica al tráfico de personas, que se dediquen a traficar también, a introducir terroristas en un país que ha rendido su frontera sur como Estados Unidos, ¿no? Eso es... Y su preocupación es tan grande con Venezuela que incluso llegaron a abrir un canal de habla hispana. Sí, Irán, ¿no? No sé si os acordáis. No, como que sigue. Es que en Cuba también se ve. Es que en América se sigue. Se sigue. Es de lo poco que puedes ver. Sí. Entonces. Ya digo, lo que. Los cubanos dicen, chicos, ¿os creéis que somos una isla aquí perdida que no tiene importancia y tal? Y la tenemos, y mucho. Y os va a doler. Cuando os deis cuenta de la importancia, os va a doler. Por otro lado, hay una cuestión que es descorazonadora, ¿no? Que es el uso que se hace de las disidencias de países como Venezuela y Cuba por parte de actores políticos europeos o americanos, que dices, chicos, es normal, el mundo de la política obedece a este tipo de cosas, pero entonces rebajar el nivel del discurso, no habléis de libertad, de derechos humanos y luego lo vais a dejar vendidos de la peor de las maneras. A Cuba, en Cuba murió un señor como Osvaldo Payá, que era ciudadano español. Su familia se ha hartado de decir que lo asesinaron, y ahí se ha enterrado otro tema más, otro asunto más de lo que sucedió ahí. Nadie quiere decir nada. No molestéis, no seáis pesados. ¿El qué no seáis pesados? Que defendáis a españoles, y ya no te voy a pedir retórica, que defendáis, que cumpláis con vuestra obligación de defender a españoles. A Osvaldo Payá le mataron. Fue un asesinato, y eso llegó a una investigación de la Organización de Estados Americanos, y le mataron cuando España, acompañado de un español, un sueco y un joven, cuando España mandaba 150.000 españoles turistas todos los años. Y España fue incapaz de responder ante el asesinato de un ciudadano español, porque Osvaldo Payá, además de ser premio Sájarov, candidato al premio Nobel de la Paz y uno de los líderes, ¿no?, de la defensa de Occidente y de la libertad más importantes en ese momento, era ciudadano español, ¿no? Yo creo que podíamos haber... Con familia en España. Con familia en España. Es que hay cosas que te ponen malo. En fin. El abandono de Cuba es de lo más doloroso de la llamada derecha occidental. La de la izquierda no espero nada, pero ya de Cuba parece lo que dices tú, ¿no? Como que ya es antiguo hablar de Cuba, que ya, bueno, hay otros países, ya eso ya está dado por perdido, como lleva 60 años de régimen, pues ya que vas a cambiar, que vas a arreglar, y pues hay millones de cubanos pasándolo fatal allí y otros tantos o más que no pueden volver a su país a ver su familia. Solo por eso merecería la pena. Y sin entrar ya en que es el centro, el hub, como has dicho, ¿no? El centro desde el que se exporta todo, se ha globalizado el crimen hecho gobierno en tantísimos países. Y para que vean ustedes que está todo relacionado, hubo cubanos combatiendo en las guerras israelíes, ha habido cubanos combatiendo con los sirios. Es decir, que los cubanos internacionalizaron también en Angola, mandar tropas a los territorios menos imaginables que puedas concebir si no les sigues la pista de esta gente. En cuanto al Líbano, Hezbollah y cómo se está poniendo el panorama allí, veremos a ver. Bueno, yo voy a estar en Israel la primera semana de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la matanza del 7 de octubre, y ya le contaré, don Luis, cómo está el panorama para allí. Pero están las apuestas muy altas, evidentemente. Yo creo que está cantada la invasión terrestre, ¿no? Yo, con todo lo que tiene que ver con Israel, no me aventuro a decir que van a hacer o que no. Lo que sí que tengo claro es que han dicho hasta aquí. No podemos seguir teniendo 100.000, es que la gente no lo sabe. Hay 100.000 israelíes desplazados de sus casas. Desde el 7 de octubre, en el norte del país, los han tenido que evacuar porque llueven misiles. Hezbollah, es que es alucinante. Vamos a ver, en 2006 se paró la guerra del Líbano porque se comprometió la comunidad internacional a que en el Líbano solo hubiera un actor armado, el ejército libanés, y que en el sur del país no hubiera absolutamente nadie que no fuera el ejército libanés con un tirachinas. Bueno, pues el ejército libanés no existe hoy en día, es una parodia,
Y lo que existe es una organización terrorista que tiene un arsenal que no tienen ejércitos. Y en ese territorio hay una misión de la ONU. Hay una misión de la ONU que estaba encargada de velar por el desarme de los actores no estatales en el Líbano. Es que vamos a ver. El norte de Israel, además, bueno, Israel en general es muy pequeño. Yo recuerdo la primera vez que fui a Israel, creo, en 2005, y que le dije a un funcionario israelí, era un viaje de periodistas, oiga, ¿qué opina? Acaba de leer un texto de Gabriel Albiac. ¿Qué opina? ¿Se puede negociar ahora el Golán, la entrega del Golán? Había en aquellos momentos rumores de que Israel podía tener conversaciones con la Siria Assad y tal. Digo, pues Israel ya tiene protegido Jerusalén, no le van a llegar misiles del Golán y tal. Y me dijo este señor, me miró, me dijo, mañana me lo cuentas. Y mañana, al día siguiente, íbamos al Golán. En el Golán un señor escupe hacia abajo y borra una comunidad israelí. Es que la borran. Y el que quiera que vuelva a las imágenes del 7 de octubre sobre qué hace esta gente cuando no los frenas de la manera más contundente del mundo. Si tú en un espacio dejas que pasen. Bueno, pues esto es lo que hay. Israel ha estado contenido, ha visto lo que pasaba con Hamas, mucha gente no sabía qué había pasado. Hay un fallo de inteligencia, ¿qué le pasa a Israel? Encima no tienes en cuenta el cálculo interno político israelí. En Israel hay una tensión muy fuerte en el gobierno, y entre el gobierno y la cúpula de las fuerzas de defensa de Israel, sobre qué hay que hacer. Y hay una parte del ejército que dice hay que entrar ya en el Líbano. El gobierno para a veces este tipo de golpes. Netanyahu, entre nosotros, es lo más lejano que hay a un halcón en política israelí. Es un señor que se ha dedicado, de hecho, a gestionar tiempos para que los conflictos no estallaran. De hecho, le criticaban en Israel que no tomara el toro por los cuernos en ninguna decisión, y este tipo de cosas han sucedido. ¿Qué ha pasado ahora? Israel ha hecho un acto de inteligencia que ha dejado absolutamente descolocado a muchísima gente. Ha aniquilado la capacidad tecnológica de Hezbollah, que no son 4 matados. Bien, y ahora vamos a ver qué sucede, porque ya no es solo Hezbollah. Irán es la que está siendo más ampliamente desafiada con todo esto. Entonces veremos a ver cuál es el desarrollo de los acontecimientos. Las invasiones terrestres de Israel desde el Líbano no las hace si no está absolutísimamente obligado. ¿Os acordáis de lo que tardó en invadir ahora Gaza? Después de la matanza del 7 de octubre, ¿os acordáis el tiempo que tardó en invadir? Que de hecho lo criticaban, ¿no? Porque no invadía, porque no quiere invadir, y no quiere invadir y quedarse. O eso genera también... pero ahora invadirá el Líbano y se quedará. Y se quedará por una sencilla razón, porque no puede consentir que el Líbano sea otra vez una base de lanzamiento de misiles contra su población. Es que el gobierno israelí está obligado a defender a sus civiles. ¡Qué narices! Y si a alguien le molesta, pues oye, no te molestaría mucho cuando no has hecho que Hezbollah quitara de ahí sus lanzaderas. Yo es que estoy ya hasta las narices de los antisemitas de todo pelaje. O sea, olvidémonos de Israel, pongámonos en el caso de España. ¿Soportaríamos que nos estuvieran lanzando misiles un día así y otro también desde Marruecos? No. Hombre, no. Bueno, a lo mejor otro país. Bueno, como Sánchez quizás sí. No, preguntas que mejor no. El problema es eso, Israel se defiende. Lo peor que lleva a la izquierda en general es que Israel se defiende. Por eso no le perdonan. No estamos acostumbrados en Occidente a que los países se defiendan. Bueno, ¿sí? Yo creo que ahí hay una cosa que deberíamos empezar todos a entender, y es que la izquierda europea ha estado financiando a los palestinos, no a pesar de que fueran a utilizar la ayuda occidental para construir redes de túneles, comprar armamento y atacar a Israel.
sino para que hicieran eso. O sea, No vamos solo a dejarnos izquierda. de mandangas, no es una izquierda que yo no sé, no sabía que los palestinos, no solo lo sabías, lo querías, porque realmente odias a Israel y quieres que Israel desaparezca. Es que en Estados Eso Unidos es las manifestaciones no son pro-Palestina, son pro-Hamás. Exactamente. Literalmente, las manifestaciones en las universidades en las que los padres se gastan 200.000 euros al año para que su hijo estudie estudios de género son pro-Hamás. Y piden que Hamás se globalice, literalmente, en pancartas. Que jamás tenga una acción global. Eso no es algo casual, no ocurre y hablemos, de casualidad. Y hablemos claramente, la ONU, sus sicarios en la zona, la Agencia para los Refugiados de Oriente Medio y tal, son una manga de terroristas, todos. O sea, han salido docenas y docenas de tíos contratados por la ONU que han participado en la masacre del 7 de octubre. O sea, hay que entrar con lanzallamas para empezar a eliminar todas las cuevas de antisemitas de los nuevos nazis que han surgido por todo Occidente. Doña Carmen Carbonell entra aquí con el lanzallamas para traernos la opinión de los oyentes, porque ya estamos hablando nosotros demasiado. Y sobre todo que la opinión de los oyentes es lo más importante de este programa siempre, que quede claro, no que entre yo, sino que los oyentes hablan. Don Luis, les estábamos preguntando esta mañana por el famoso caso Koldo. Saben ustedes que de un tiempo a esta parte se conoce con este sobrenombre a esa trama, ¿no?, de corrupción, esa presunta trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas, desvío de fondos, etcétera, etcétera. Y concretamente les preguntamos quién cree que era... En italiano, presunto... No, es en italiano. Es en portugués, es yo en creo. portugués, Creo que usted quiere ir por ahí. Significa jamón. En Sí. España significa chorizo. Pues sí, viene a ser... Estamos preparando el terreno, doña Carmen, para... Es que le conozco más bien. O sea, le conozco más bien. Cuando le he visto que empezaba por ahí, digo, es que, bueno, en fin, sí, ya ustedes nos conocen, sí, es que nos conocemos desde hace muchísimos años, así que ya le tengo bastante calado en Luis del Pino. El caso, la pregunta que lanzábamos esta mañana es: ¿quién cree que era el jefe de la presunta trama de corrupción de mascarillas durante la pandemia? Dábamos 4 opciones: la primera, Koldo García; la segunda, José Luis Ábalos; la tercera, Pedro Sánchez; y la cuarta, no existe tal trama. Esta mañana yo decía que la opción de no existe tal trama no la podía votar nadie que estuviera bien informado, que tuviera algunos datos de los muchos que se están publicando. Pues don Luis, tengo que decirle que hay un 1% de los encuestados que dice que no existe tal trama. Serán los asesores, no sé. Porque bueno, es que... gente que de buena fe cree que todo es un invento de la fachosfera. Bueno, voy a empezar por el final, los menos votados. Hay un 1% que dice que no existe tal trama, hay un 1% que dice que es Koldo García. Yo creo que es el propio Koldo García el diciendo, por lo menos, dadme lo mío, ¿no? Reivindicad mi nombre, porque claro, esto está bastante Ya que reñido. me van a empapelar, al menos llevarme el mérito. Claro, que se llame el caso como él mismo. Hay un 11% que dice que es José Luis Ábalos, pero don Luis, hay un 87% de los encuestados que dice que el jefe de la presunta trama de corrupción era Pedro Sánchez, que directamente era el que dirigía, por así decir, todos los hilos. ¿Cuánto? 87%. 87%. Estos son los resultados que obtenemos de la encuesta en Twitter, y hay comentarios en el chat de YouTube de Radio Libertad, como este de Alberto S. de la Torre, que dice que el PSOE es una mafia, que son peores que el cártel de Sinaloa. La mafia son unos aprendices en comparación con estos ladrones, con el dinero que se han llevado. En la comunidad de YouTube... No, tampoco seamos hiperbólicos. Peores que el cártel de Sinaloa, afortunadamente, todavía no. Bueno, pero como hay libertad de expresión, ahí ha quedado registrado ese comentario. Todavía hay libertad de expresión. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Ángel5977 dice que realmente el que dirige todo es Zapatero. Hay muchas personas que hablan de esa conexión que también había puesto Matías Jove encima de la mesa, ¿no? Pues eso, del Grupo de Puebla en Hispanoamérica, ¿no? De todas esas alianzas que hay allí, y precisamente de cómo se encuentran, ¿no?, algunos sospechosos habituales en según qué lides. En Twitter, Marian LB dice que hay que ser mezquino para hacer negocio cuando la gente cerraba sus negocios y no podían ni enterrar a sus muertos. Estamos haciendo alusión a un caso de corrupción, a un presunto desvío de fondos en lo peor de la pandemia, don Luis, cuando no había mascarillas, cuando se estaban buscando, y además coincide precisamente con esa información que hemos conocido esta misma mañana respecto a las ofertas que tenía el Ministerio de Transportes encima de la mesa, y al final lo que suele pasar, ¿no?, que se lo llevan los amigos. Presuntamente. Conocidos. Amigos, conocidos, familiares, bueno, lo que sea, ¿no? Churris.
Esas cosas, don Luis. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, don Matías Jove, por haber venido aquí y por la labor que hacen ustedes en la Asociación Cuba en Transición. Muchas gracias, don Luis. Encantadísimo estar aquí. Ya he retuiteado antes el informe a través de mi timeline para que quien quiera pues lo lea y además les siga a ustedes en Twitter. ¿Me deja 30 segundos de publicidad? Sí. El sábado hay una manifestación por Venezuela a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, que yo creo que será muy importante que los españoles apoyemos. Sábado 12 de la mañana en la Puerta del Sol. Puerta del Sol. Muy bien. Don Mario Noya, muchísimas gracias, felicidades por esa incorporación a los cuadros directivos de la Fundación Disenso y de Bien Pared. Don Antonio Muloni, felicidades por cómo lleva usted la Gaceta, gracias por estar aquí. Muchas gracias y si me permite, felicidades a Matías y a Mario por formar parte del Consejo Asesor Internacional y más y menos. Es que hay gente muy buena en ese consejo, muy buena. Pero ahora me voy a bajar yo los humos. ¿Sabéis lo único malo que tiene la Asociación Cuba en Transición? ¿El qué? El nombre, que se lo puse yo. Hace 20 años, no, fijaos. La transición, que Cuba no transiciona. Que Cuba no transiciona. Y que además hay que dejar de ir pidiendo perdón. Hay que exigir cosas con Cuba. No nos tienen que perdonar la vida. No hay nadie que conceda el privilegio de que prestes atención a gente tan importante para España como los cubanos. Por no hablar de la cantidad de españoles que hay en los dos países. Perdón, españoles en Cuba y cubanos aquí. Así que hay que ponerse un poquito más duros de lo que indica ese nombre y de hecho la asociación es mucho más contundente en posiciones de lo que su infausto nombre. Gracias, Omar. Hay que aprender a los cubanos. También tenemos ahí. Bueno, gracias a todos, gracias a doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares. Hoy nos quiere confesar que le cuesta trabajo ser feliz. Buenos días, don Paco Linares. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Qué frágil es la paz. ¿Qué límite más tenue hay entre ser una persona libre o un esclavo? Veo y siento el mundo que nos rodea y parece que estamos en una burbuja que quieren pinchar a toda costa, una pompa de jabón que en cualquier momento se puede romper. En nombre de lo que sea, guerra en Europa, Ucrania, Rusia, Israel solo contra todo su entorno lleno de fanáticos teocráticos. Hamas, el ISIS, Hezbollah, dictaduras por todos lados, China, Venezuela, Cuba, Brasil, África, etc. Y donde no hay dictadura, hay mandatarios que hacen lo posible para que las haya. Estamos, como decía, en una burbuja que peligra, y no hablo ya solo de potencias extranjeras. En nuestra misma nación se están sembrando diferencias odiosas para que nos dividamos y volvamos a esa involución permanente, esa involución de la que Pío Moa nos advierte que los manipuladores llaman evolución o progresismo. Sí, me cuesta trabajo y casi me da remordimiento de conciencia ser feliz mientras se asesina, se mata, se bombardea, unos terroristas atacan y otros dan vueltas de tuercas a la libertad. En la misma ONU se aprieta y se aprieta con la Agenda 2030. Ahora pasamos a la cumbre por el futuro para conseguir un demencial pacto. Hay que estar atentos al Iquindoy, como decimos en Málaga. Recuerden, esto que vivimos es una simple pompa de jabón que no se pinche. Recuerden, algo que leí hace poco. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Mañana más y mejor. Punto final.